Lo que nos encuentra es pensar el Estado, un Estado al que no queremos pensar en términos nostálgicos, un Estado al que tampoco queremos pensar desde cuestiones abolicionistas, este Estado al que tampoco queremos pensar de manera idealista, este Estado en el que estamos seguros que lo que tenemos que hacer, entre muchas otras cosas, es poder pensarlo de acuerdo a nuestra época y pensarlo también desde muchos lugares, entre otros lugares en un lugar de habitar el Estado, de construirlo, de pensarlo desde muchas identidades, quizás la más fuerte sea desde trabajar en él. Así que bueno, en este marco tengo el gusto, por la Fundación Germán Abdala, de dialogar con Ana Castellani. Yo te quería preguntar, vos sos una investigadora que venía pensando relaciones de élite con el Estado, venías reflexionando sobre el Estado y hoy te encontrás además en un lugar muy relevante para gestionar el Estado, para pensar el Estado desde adentro. ¿Cuáles son las cuestiones que a vos en este tránsito breve y vertiginoso que has tenido en la gestión has revisado en esto de pensar este Estado que tiene nuevas demandas, nuevos problemas, nuevos actores, nuevas relaciones internacionales? Mirá el plano que te doy, entra por donde quieras. Sí, yo creo que aquí hay que recuperar esta doble cara que tiene el Estado, ¿no? Este Estado como relación social, como conjunto de cristalizaciones de relaciones sociales, en donde yo venía estudiando particularmente la relación entre el Estado y las élites económicas, que son las que para mí tienen más relevancia a la hora de incidir en la orientación de las políticas públicas o procurar incidir en la orientación de las políticas públicas o en la implementación de las políticas públicas, y donde hay que poner un foco de atención fuerte, pero por supuesto no es la única. Hay otras relaciones claves a la hora de pensar el Estado, pero que a lo que alude es: nunca pensemos el Estado escindido de la sociedad en la que está inmersa y en las relaciones sociales dentro de los diversos actores que configuran esa sociedad y de esos actores con el Estado. Y en la historia argentina, además, esa relación de los distintos actores, que no son todos iguales, pues no todos tienen el mismo peso estructural, con el Estado tiene una gravitación fuerte. Esa es la gran primera dimensión, digamos. La primera señal que te diría es: la dimensión sociológica del Estado tiene que estar presente siempre a la hora del análisis. Ahora, no me puedo quedar en ese plano exclusivamente para pensar el Estado, porque después el Estado es un aparato burocrático clave para que las élites políticas que llegan al gobierno logren hacer algún tipo de cambio sobre esa sociedad. Por eso es objeto de disputa permanente. Y no es que hay un tiempo para la disputa que te permite llegar como gobierno al Estado y después tranquilamente hay una administración pública que se pone en línea con esa orientación. La disputa por la orientación de la política pública y por la aplicación de la política pública se da todo el tiempo. Entonces me parece que lo que reivindicaría como análisis o como forma para pensar el Estado es esta doble mirada, la mirada desde lo sociológico que permite entender el Estado como ese lugar que cristaliza distintas relaciones de fuerza entre los actores de una sociedad y de lobby que realizan esos actores o de incidencia que buscan esos actores con respecto a la orientación de las políticas públicas, y por otro lado toda la dimensión burocrática del Estado, que es la que permite construir las capacidades de distinto tipo para implementar las políticas públicas. Nosotros veníamos de la idea de ciertas palabras que quedaron connotadas, excesivamente connotadas, ¿no? La idea de reforma, de contrarreforma del Estado, pensando en el Estado actual y en las demandas de lo que viene. ¿Cómo visualizás estas posibilidades de transformación del Estado en este periodo? Porque sin duda, en ambos sentidos, hay demandas de transformación del Estado. Sí, yo ahí diría dos cosas. Primero, la pandemia que nos toca vivir, que va a ser la marca distintiva
de la historia de este primer siglo XXI, de esta primera etapa del siglo XXI. Yo no tengo dudas de que esto es un hito a nivel mundial, un hito histórico. Nos deja en evidencia algo que para mí ya es muy claro, que es que los niveles de desigualdad de las sociedades latinoamericanas, por ejemplo, pero no solamente de las latinoamericanas, no son viables. O sea, esos niveles de desigualdad que muchos considerábamos desde hace tiempo que no eran viables y que procurábamos que a través de la acción estatal se fueran corrigiendo, hoy son evidentes para cualquiera, en el sentido de que si el hacinamiento urbano, si el transporte público hiper concentrado, que lleva también con niveles altos de hacinamiento, 40% de informalidad en la mano de obra, digamos, ese tipo de desigualdades a las que estábamos acostumbrados, entre comillas, a tolerar o que teníamos tiempos para imaginar que se iban a resolver, hoy hay que resolverlos de inmediato. Hay que hacer una acción estatal fuerte y rápida para poder resolverlos, porque si no se resuelven, el costo de vidas humanas con el virus es enorme. Entonces yo creo que ahí ya hay una primera idea de la centralidad que tiene el Estado a la hora de transformar como posibilidad ciertos rasgos estructurales de nuestra sociedad. Por supuesto, eso no es una cuestión técnica o de pericia o de decisión política nada más. Requiere niveles de legitimidad social altos y esos niveles de legitimidad social altos hay que construirlos en disputa con actores que no quieren, porque serían los perjudicados de esa reestructuración distributiva que generaría menores niveles de desigualdad, porque ¿quién paga los costos económicos de la situación generada por la pandemia? A mí siempre me llamó mucho la atención en términos políticos que los gobiernos populares creyeran tanto en el Estado como herramienta de transformación de la sociedad y sin embargo cuando llegaban al poder se ocuparan tan poco de mejorar las capacidades estatales que son claves, o sea, esa dimensión más burocrática del Estado, para poder hacer esa transformación de la sociedad. Entonces, algo que vos valorás como rol a la hora de pensar la transformación, cuando llegás al poder, que pensás que solamente alcanza con hacer esos cambios de orientación política y que el Estado, como política de Estado, en términos de cómo hacemos para transformarlo y ponerlo al servicio de esos objetivos, es un tema menor. Es una cosa de los institucionalistas, de papelito menor. Y no es tan menor. Sin embargo, los gobiernos liberales, cuando llegan, expresados en el gobierno que sea, pensar las dos grandes reformas del Estado en la Argentina, la llevó adelante en los 90 el menemismo, y la intentó llevar adelante y bastante modificó Cambiemos en los 4 años que tuvo de gobierno. Le generó un ministerio, lo jerarquizó, le puso un montón de recursos. El Ministerio de Modernización fue el que pensó el Estado y su transformación. Entonces los actores de la derecha, que se la pasan teniendo un discurso antiestatal en la disputa política, en el sentido de pensar el Estado obtura el desarrollo de las fuerzas productivas, el Estado tiene que intervenir lo menos posible, el Estado solamente tiene que tener un rol de árbitro, a lo sumo tiene que generar las reglas de juego, delimitar los límites de la cancha, no sé, usan un montón de metáforas de ese estilo, pero cuando llegan al gobierno ponen mucho hincapié en ver cómo transformar ese Estado para ponerlo al servicio de esos objetivos. Me parece que en términos de la agenda no estuvo como un eje el Estado en sí mismo, pensarlo al Estado en su dimensión más de capacidades de acción, de mejorar esas capacidades, de sostener mejor a sus burocracias, de profesionalizarlas. Es verdad que en los 12 años de kirchnerismo hubo un gran avance en el reconocimiento de nuevos derechos, los podríamos enumerar, pero que no tuvieron por ahí correlato en sistemas institucionales que los garanticen, ¿no? Nosotros siempre trabajábamos esta idea de que, sí, bueno, si donde hay una necesidad hay un derecho, donde hay un derecho tiene que haber una capacidad institucional, tiene que haber responsabilidad estatal que lo garantice. Digo, hay
hubo avances importantes, qué sé yo, desde las leyes de las niñas, los niños, los sistemas de protección de la infancia o las leyes de salud mental, bueno, una serie de transformaciones que después no necesariamente se tradujeron en sistemas institucionales públicos que pudieran soportar estos derechos, digamos, soportarlos en el sentido de darle soporte, de darle posibilidad cierta. Eso es un problema, me parece, actualmente, y cierta idea también de que dejaron instalados las reformas. Yo creo que nos dejaron instalado el chip del proyecto, ¿no? Pensar que los problemas sociales se resuelven por proyectos, o sea, y no por sistemas institucionales, o sea, decir, bueno, que los grandes problemas de la desigualdad no se resuelven con proyectos, o sea... Con una planificación por proyecto. Por objetivos, o sea, me parece que todo ese, incluso todo ese lenguaje, todo ese tipo de propuestas dejan muy debilitados a los grandes sistemas, digamos. Claro, porque ahí se terminan comprando los modelos que se venden desde los organismos internacionales, que tienen el mismo problema de todos los que se venden desde los organismos internacionales, sea cual sea esos organismos internacionales. Todas las políticas de transparencia, como se proponen así en general, para cualquiera de los estados, con proyectos de leyes de compra pública muy estrictos, que me parecen muy bien en lo normativo, porque no me opongo, pero que después desconocen cartelizaciones que llevan 30 o 40 años de distintos sectores de la actividad económica, que son los contratistas del Estado, que son en sí mismo una fracción poderosísima de las élites económicas. De hecho, los grandes grupos económicos de la Argentina hoy, que no quiere decir que sean de capital nacional, los grandes grupos económicos de la Argentina hoy tienen su origen en una vinculación privilegiada con el Estado. El Estado ha sido artífice del crecimiento y la expansión de esos grupos. Si yo te pregunto a vos, los grandes grupos de la década del 80, vos pensás los capitanes de la industria del 80, ¿quiénes eran? Pérez Compán, Macri, Techín, todos contratistas y proveedores del Estado. Claro. Y en un contexto, ¿no? Digo, esa es la marca distintiva común que tienen, porque eran grupos industriales y sin embargo, durante la dictadura la industria se redujo en su poder, en su tamaño y en su poder de tracción dentro del Producto Bruto Interno 20 puntos. ¿Y cómo quedaron ellos ahí? Nunca llamó la atención imaginar que las élites económicas en la Argentina se constituyeron tan vinculadas a la transferencia de recursos públicos. Ana, te cambio de actor. ¿Cómo ves las nuevas interrelaciones que se están planteando con organizaciones sociales, con el mundo sindical en este momento, pensándolas desde el Estado? El Estado siempre tiene una tensión enorme entre su autonomía y su imbricación. ¿Cuán autónomo tiene que ser? ¿Cuán imbricado tiene que ser? Imbricado me refiero a cuán vinculado, a cuánto espacio le deja a los actores para que en la relación La idea de imbricar me gusta porque es la idea de que vos estás interrelacionado, lo escuchás al otro, lo dejás participar, o no es lo dejás porque parece que le das permiso, construís una relación ahí mutua que permite que vos no tengas un Estado completamente aislado, sin ningún registro, porque viste, ese sería como el modelo beberiano puro, ¿no? Una tecnocracia burocrática totalmente aislada, autónoma, profesionalizada, con cero contacto con las realidades concretas de los actores concretos de la sociedad sobre la cual esa burocracia debe gobernar. Por otro lado, vos tenés los canales abiertos de participación que armás para que esos actores establezcan sus demandas, hagan sus propuestas, incluso se involucren. Bueno, ¿hasta qué punto? Porque si lo hacen, pensá cualquier actor, puede ser empresario, puede ser... Digo, pueden llegar al máximo nivel, que es cuando vos planteás que ocupen directamente ellos los cargos y que se conviertan en parte de esa burocracia, que puede ser el gobierno de los CEOs, para decirlo en un sentido, o puede ser dejarle el Ministerio de Desarrollo Social a las organizaciones sociales o el Ministerio de Trabajo a los sindicatos, por decirte algo, digamos. Yo no acuerdo con esas ideas. O sea, yo creo que hay que poder mantener un nivel de autonomía enraizada. Digamos, esa cosa que planteó Evans como concepto,
en donde sí quiero la relación, sí quiero el contacto, esos canales tienen que estar completamente institucionalizados, esa mesa de diálogo tiene que estar, también tienen que estar todos los canales informales abiertos, porque vos no podés, imagínate una situación como esta, decir, no, nos tenemos que reunir una vez por mes, no existe, o sea, no hay una manera de hacerlo funcionar como un conjunto de burocracia así tan rígida, pero no la posición directa. Yo creo que yo no comparto la idea que nadie mejor que el que viene del sector para gobernar el sector. Ya sea para la empresa, ya sea para el mundo del trabajo, ya sea para el mundo de las organizaciones sociales, que es la que organiza las nuevas formas del trabajo precario, lamentablemente, que ha generado el conjunto de políticas económicas que se aplicaron en nuestro país de la dictadura para acá. ¿Quiero esos canales de participación? Sí. Después discuto mucho de si los cargos los tienen que ocupar los representantes de esa. No es prohibirle la posibilidad a una persona que viene de un sindicato o que viene de una organización o que viene de una empresa que decida en un momento convertirse en funcionario público y hacer esa tarea. Pero creo que hay que tener una expertise particular para ser funcionario, que tiene que tener alguna idea también de lo que son las políticas y de cómo se implementan, porque es un oficio eso. ¿Cómo ves vos el tema en esta etapa de la reorganización de lo federal en el Estado, en la política pública? Yo ahí creo que el Estado Nacional tiene una función indelegable, que es la de la coordinación, la de la configuración de las bases sólidas de datos integrados, o sea, es la integralidad y la coordinación de las políticas públicas. Los grandes lineamientos son del Estado Nacional. Eso después requiere, a la hora de la implementación, especificidades propias que lo desarrollan mucho mejor los estados provinciales y los municipales en función de su cercanía con la población objeto de esa política pública, ¿sí? Entonces, no creo en la idea de que el Estado Nacional tiene que hacer toda la cadena completa hasta llegar, porque sería ridículo imaginar que desde un ministerio, desde la APN, digamos, la Administración Pública Nacional, vos llegues hasta o tengas una presencia capilar y territorial en todo el país y conozcas mejor las necesidades que sin el apoyo de los otros niveles del Estado. Digo, hay algunos ministerios que sí tienen ese despliegue territorial, desarrollo social, trabajo, incluso salud, podríamos imaginarlo, pero ninguno va a tener la misma red que pueda atender o el mismo conocimiento de la especificidad del territorio que puedan tener los estados provinciales o municipales. Ahora, no podés dejar, porque no es que cada provincia es un país en sí mismo y que pueda quedar totalmente desenganchado de la orientación de las políticas públicas que se dan a nivel nacional. Y yo creo que en las áreas estratégicas el Estado Nacional, en diálogo a través de los consejos federales que se arman para cada una de las líneas específicas, que vos los tenés, el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de la Función Pública, todos esos consejos que reúnan, que no funcionen como sí, sino que realmente compartan experiencias, generen espacios y redes de sociabilidad, de diálogo, de construcción de los lineamientos, tienen que estar, que la función, porque tiene los fierros para hacerlo, del Estado Nacional, es poder integrar todas esas experiencias en una base de datos para ponerla a disposición de todas las jurisdicciones, para poder hacer análisis. O sea, vos tenés que poder diagnosticar en base a evidencia. Y esa evidencia no puede ser la evidencia inductiva de la impresión que te trae solamente el diálogo del actor. Tiene que poder haber una construcción de evidencia más generalizada en base a estadísticas. Y para eso tenés el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es la principal fuente de información, las bases del ANSES, las bases de la AFIP, digamos, tenés 3 o 4 bases en el Estado Nacional, la base del Ministerio de Trabajo sobre los trabajadores registrados, digamos, tenés un conjunto de bases de datos con las cuales, si vos lográs cierta integralidad, podés pensar cómo llegar de una manera más eficiente y efectiva a que después esa política se implemente en el territorio. Y después insistir mucho con una idea que para mí es clave y con la que estoy trabajando mucho últimamente.
Nosotros tenemos que desmontar una gran figura anclada en el sentido común, que es que el Estado es una ventanilla donde te reciben un papel y te ponen un sello. Que ese es el primer contacto que tiene la ciudadanía con el Estado y que es un contacto fundamental, porque además si esa necesidad que viene a traer el ciudadano de que le gestionen el trámite, de que le certifiquen algo, no se cumple, obviamente genera un malestar en la ciudadanía enorme y entendible. Entonces yo creo que todos los esfuerzos de capacitación, de mejora, tienen que estar ahí. Pero eso en la Administración Pública Nacional es un cuarto del personal civil, porque entre eso y el deseo, designio, acuerdo, idea de un funcionario de alto rango, que la construyó en diálogo con otros, con los de federal, más federal o no, no importa, pero entre ese deseo, entre que el presidente dice, pónganle algo, alguna política de ingresos al que no tiene trabajo en blanco. Y el ministro de Economía dice, bueno, armemos un equipo y pensémoslo. Y y cobra alguien el IFE, o sea, sí. Entre ese punto y ese otro, hay en el medio una cadena de acciones llevadas adelante por personas, no por duendes mágicos, o sea, porque no hay una magia, que está completamente invisibilizada. Que ese es el grueso de lo que llamamos la línea que mueve y tracciona y hace factible que una política pública llegue a la ciudadanía. Entonces, si nos quedamos solamente con la imagen de que recibe el papel o que viene del servicio, no estamos viendo todo lo que es necesario. Si nos concentramos solamente en llegar al poder para poder cambiar esos funcionarios que toman la orientación de la política pública y descuidamos la línea, es muy probable que todo lo que imaginemos acá llegue mal acá. Entonces, trabajar para que la ventanilla funcione cada vez mejor, obviamente en la lucha política tratar de llegar para que los intereses que se defiendan sean de las mayorías y se vaya por un modelo más igualitario de sociedad, pero nunca olvidarse que para que eso se materialice concretamente, vos tenés que tener un conjunto de capacidades construidas que no son solamente las personas, sino los circuitos, los procesos, la tecnología. Tampoco es la app. No, o sea, tampoco es el fetiche de lo resuelvo con un buen diseño, programación. No. Son las instituciones. Es, ¿no?, el conjunto de las capacidades. Yo hablaría bien de la idea de capacidades administrativas, financieras, tecnológicas. ¿Cómo están pensando la cuestión del fortalecimiento de capacidades, la relación de eso con el tema de la formación? Ojo, sabiendo que no necesariamente, porque a veces se piensa las capacidades estatales solo con capacitación del personal y sabemos que no es así. Pero sin duda la capacitación ocupa ahí un lugar. ¿Cómo están pensando esta...? Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte en la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, pero también en articulación con Empleo y con el INAP, para poder trabajar en múltiples dimensiones. Lo primero que estamos armando es lo que llamamos el mapa de la acción estatal. Así como vos entrás a un link y ves el organigrama del Estado hoy, porque lo tenés, el mapa del Estado, lo construyó la gestión anterior, y eso se mantiene, digamos, vos podés saber en cada ministerio cuáles son sus secretarías, cuáles son sus subsecretarías, quiénes son las personas que están ocupando los cargos, y se mantiene actualizado esa radiografía más estática de la organización del Estado. Nosotros queremos ponerlo en la acción, o sea, las políticas públicas que se despliegan desde cada uno de los organismos que integran el sector público nacional, qué grado de avance tienen, cómo se van cumpliendo, en relación con qué objetivos, utilizando una planificación, un análisis, no una planificación propia, un conjunto de indicadores que no vienen enlatados de ninguna propuesta, de ningún lado, digamos, sino que se van construyendo con varias cosas, mostrando lo que produce el Estado en materia de bienes y servicios, que es esta densidad, y cómo eso que produce se distribuye en el tiempo, se distribuye en el espacio geográfico y se distribuye en el mapa estructural del Estado en cada una de las distintas reparticiones que lo integran, y que eso incorpora dimensiones presupuestarias, o sea, cuánto
cuántos recursos se puso ahí y qué se produjo a cambio, temporales para poder ver en qué tiempo, con qué efectividad, cómo es recepcionado, cómo es comunicado, porque la dimensión comunicacional también tiene hoy es una variable clave a la hora de pensar el éxito de la implementación de una política pública. Esa capacidad de poder darle respuesta concreta a ciudadanos concretos que hoy usan las redes sociales de distinto tipo para vincularse con el Estado, también para mí es clave a la hora de evaluar esa vinculación que puede hacer más efectiva la relación con la ciudadanía y que te logra legitimar mucho más la acción estatal. No hay nada que legitime más la acción estatal que ese contacto directo, que esa presencia directa. Se agradece infinitamente cuando desde las cuentas oficiales se da respuesta rápida y efectiva a la solución de problemas que en su gran mayoría son facilísimos de resolver. Y que sencillamente hay que hacerlo, hay que tener recursos puestos ahí para dar esas respuestas y voluntad para hacerlo. De todos mis debates teóricos, de todas las bibliotecas, sobre cuánto profesionalizar, sobre si tiene que ser por concurso, sobre cuánto tiene que ser estable, todas esas ideas, cuando vi con la base integral de empleo público que tenemos de todos los trabajadores estatales, la situación de revista, dije, bueno, vamos a ponernos objetivos un poco más moderados, no porque uno no tenga la ambición de hacer un cambio, pero entendés que esto es un proceso que lleva por lo menos 30 años, que ha ido generando superposición de sistema dentro del sector público, que es una cosa en términos de empleo imposible de arreglar en el corto plazo y que tenés que ir haciendo pequeños ajustes, porque cada pieza que vas tocando, porque vos decís, sí, todo el mundo pase a planta permanente por concurso. Cuando vos capaz tenés en algunas áreas, por ejemplo en el CINEP, la mitad del personal designado de manera transitoria, designado por lo general con sus credenciales en categorías que están por encima de las que podrían estar si los pasás a planta permanente, porque no ganarían el concurso en eso. Por los requisitos que tiene el sistema de concursos para llegar a esas letras que están disponibles, en esos puestos que están disponibles. Entonces muchas veces se encontraron y se chocaron con la idea de que si vos abrís el concurso, la gente después no se te presenta porque tiene una pérdida salarial. Porque concursa, gana estabilidad, pero pierde salario. Entonces tenés que encontrar una modalidad para que los que están inestables, porque están designados transitoriamente, por ejemplo, hace más de 10 años, que para mí son la prioridad, puedan ir ingresando por un mecanismo de concurso, pero no solamente eso. También quisiera darle la posibilidad a los que ya están en la planta permanente de poder ir ascendiendo, porque también hay muchos que concursaron hace 10, 15 años y quedaron ahí y nunca más tuvieron un mecanismo. No es un concurso que se hace una vez para entrar. O sea, las demandas son múltiples. El que está en la planta permanente quiere poder ascender. El que está en la planta transitoria quiere poder pasar a la planta permanente. Y el que está contratado por una modalidad de monotributo quiere pasar a la designación transitoria. Y vos tenés que trabajar con cada una de esas realidades de manera, diría, quirúrgica, en el sentido de ir viendo exactamente dónde está el problema y tratar de encontrar una solución con criterio que resuelva sin generar demasiado daño. En eso estábamos hasta que estalló la pandemia y lo complejizó un poco todo, pero igual no lo perdemos como el objetivo fundamental, tratar de ir poniendo algunos ajustes y arreglos en esa dimensión, en la dimensión del empleo público, porque así como está, yo no puedo conseguir que haya algunos sistemas dentro del Estado en materia salarial que cuadrupliquen los promedios salariales que otros. No puede ser que un escalafón tenga 4 veces más de salario promedio que otro. Bueno, algún tipo de cosa ahí tendremos que hacer y eso habrá que hacerlo en el ámbito paritario con los gremios en su momento. Es prestar mucha atención a la tensión que se establece entre el Estado y la élite económica en este contexto. La élite económica es chica pero es poderosísima, tiene mucha capacidad de movilizar recursos de todo tipo para tratar de legitimar y ampliar y presentar su interés particular como un interés general que puede ir hacia discusiones sobre el Estado en un sentido que es muy distinto al que nosotros defendemos. Entonces me parece que hay que estar atento a esos movimientos y a cómo instalan sentidos comunes
bastante firmes sobre lo estatal, entonces no hay que dejar de dar ese debate, no hay que rehusarlo. Todos los debates que se busquen instalar de otro lado, nosotros tenemos que poder participar ahí tensionando esos sentidos comunes, no dejándolos, porque si no hay temas que le quedan, que los dicen los que solamente algunos con intereses muy particulares que van en contra de intereses más generales que nos permitan construir una sociedad más justa. Temas de educación, de la calidad educativa, de la evaluación, los temas de corrupción, de transparencia, integridad, los temas de la eficiencia y la modernización no son temas exclusivos del discurso de la élite económica. Los tenemos que apropiar y resignificar nosotros desde el campo popular.